señal, Ángel. Bien. A nombre de la Universidad de Tijuana, CUT, les damos la bienvenida al Foro Noroeste, Desarrollo Regional, Economía Solidaria e Innovación Social. Para esta edición se abordará el tema Gobernanza Urbana Sostenible y Planificación para el Desarrollo. En esta ocasión nos acompañan el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector del Sistema CUT Universidad. La maestra Silke de la Parra, consultora independiente. El doctor Alfonso Herrera, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte e integrante activo del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. En este momento, toma la palabra el maestro Jesús Ruiz Barraza para darnos un mensaje de bienvenida a este foro. Bueno, quiero saludar muy afectuosamente al maestro Alfonso Herrera, maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la cual tenemos un convenio académico muy importante. A la maestra Silke de la Parra, consultora independiente. Al doctor Ramón y a Jenny Marmolejo, vicerrectora de la universidad. Este es un tema muy importante porque vivimos en un caos en todas las ciudades del mundo, de México. Los programas que se diseñaron en los 70s para Tijuana, por ejemplo, los que se diseñaron 15 años antes para Ciudad Juárez, en donde se hicieron obras muy importantes, con el llamado programa de la frontera. Los que se hicieron en los 70 para Cancún, para Nueva Vallarta, para Iztapas y Guatanejo, para la Ciudad de México, con el programa del pliego que contempla el sistema Cutzamala para darle agua al Valle de México y que contemplaba que para el 78-79 tenían que integrarse las aguas del río Tecolutla al sistema, pues se quedó el sistema tal y como terminó el sexenio del 70-76, no le invirtieron nada y al contrario reanudaron la perforación de pozos en el Valle de México, que era justamente para evitar la perforación de pozos y generar con ello un desarrollo estable, armónico. Incluso se contemplaba la descentralización de la Ciudad de México, la descentralización de la administración pública, con la construcción de sedes en Puebla, en Tlaxcala, en Cuernavaca, en Pachuca, en las ciudades importantes cerca de la Ciudad de México, con la construcción de un ferrocarril rápido que las conectaría, y los secretarios de Estado tendrían una oficina de acuerdo solamente en la Ciudad de México. Todo eso estaba contemplado para una gobernanza adecuada y darle orden al desarrollo urbano de México. Todo se fue a la basura porque no lo continuaron los gobiernos siguientes y las ciudades viven en el caos de tráfico, en el caos de seguridad, en el caos de vialidades, perdón.
en el caos total. La politiquería vino a contaminar más la situación. Cuando viene la alternancia en muchos estados, llegan nuevos equipos que suponen que saben todo y que consideran que los que estaban ahí eran corruptos por antonomasia y los expulsan del sector público, meten nuevos operadores que desconocían el funcionamiento de las ciudades. Esto ha traído también un caos en los servicios, porque lo ideal es que los servicios de las ciudades, como los servicios de agua, pues haya un ingeniero que va a estar ahí capacitándose y que es capaz de conducir los sistemas de agua y que conoce dónde están todas las tripas que están adentro del suelo. Si hay un ingeniero de vialidades, alguien que conozca las vialidades, los ingenieros de la ciudad no deben ser removidos por cuestiones de carácter político, de cambios de gobierno. Pero hay un problema serio, verdaderamente complicado al respecto. Y esto incide en la seguridad de las ciudades. Yo recuerdo, por ejemplo, en Tijuana, cuando yo llegué en el 60, pues era una ciudad con una gran educación. Los automovilistas les dejaban el paso a los peatones. Los peatones pasaban por las esquinas, por donde debe ser. Era una ciudad modelo en cuanto al respeto de los automovilistas hacia los peatones. Hoy se acabó eso, está terminado, porque se destruyó también la cultura cívica que existía entonces y hay la necesidad de que se reencauce una nueva política de gobernanza urbana y un desarrollo urbano armónico. Hoy en día hay más de 30 fraccionamientos en Tijuana que están operando sin permiso y a los que tenemos permiso no nos dejan iniciar las obras. Así es de grave la situación. Es un caos por lo que viven todas las ciudades de Baja California, todas las ciudades del país en general viven en el caos. Hay ciudades en las que, por ejemplo, la ciudad de Chihuahua ha tenido un gran desarrollo de vialidades modernas. Durango mismo se han construido bulevares, se han construido nuevos fraccionamientos en orden. Pero en Querétaro, por ejemplo, hay un gran desarrollo urbano y en León también, pero son contados los casos. De tal suerte que urge que en el noroeste se implemente una política de desarrollo urbano, de gobernanza de nuestras ciudades, más con más lógica, sin tanto movimiento de personal directivo, que había personal muy bueno que lo mandan al desempleo y viven ahora las de la crisis económica personal muy seria. Yo espero que este foro, con la participación de nuestros queridos invitados, sea muy exitoso, como han sido todos los anteriores. Les doy la bienvenida a los estudiantes y a los maestros de la universidad, al público que se ha unido a este foro, y vámonos para adelante. Mucho gusto, maestra Silke
mucho gusto. Alfonso, mucho gusto. José María Ramos y Jenny Marmolejo, alumnos y maestros, vámonos para adelante con este evento. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Antes de la participación de nuestro primer invitado, me permite compartir con ustedes lo siguiente. Silke de la Parra Silva, maestra en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con 10 años de experiencia en diseño, implementación y seguimiento de programas, proyectos y acciones encaminadas a prevenir la violencia social y el delito. Ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil para la representación en México en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Como consultora independiente, ha participado en la implementación de diversos programas en materia de prevención del delito con participación ciudadana, en el marco de los programas de fortalecimiento para la seguridad municipal y Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En el sector público, ha prestado su servicio en instituciones como Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es integrante del colectivo Ichuca. Queda con ustedes la maestra Silke de la Parra Silva. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas y saludarlos. Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia. Les comparto la presentación. Perfecto, pues entonces vamos a hablar sobre la gobernanza urbana sostenible y la planificación para el desarrollo. En este momento me gustaría que nos enfocáramos en las ciudades con perspectiva de género. Y he escuchado muchísimo a diferentes colegas y a personas que se dedican a la planificación, a la construcción, a la arquitectura, hablando sobre cómo es que la construcción es neutral, cómo es que construyen para todas y todos. Y me gustaría que demos un paseo sideral, diría por ahí quien Cerati, para que nos demos cuenta que el espacio público no es neutral y que la planificación y el diseño urbano tiene prejuicios, genera discriminación y obviamente asenta roles que en la comunidad pareciera que son normales, pero van evolucionando. Y si las ciudades no evolucionan junto con las nuevas necesidades de su población, que somos en este caso mujeres, pues obviamente no nos vemos representadas en los diferentes, en el equipamiento, en los servicios, en la infraestructura. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por un lado tenemos los famosísimos roles de género, seguramente ya han escuchado sobre esto. Básicamente son tareas, funciones y conductas que socialmente se espera que tengas tú en el momento en el que ven qué órgano sexual tienes. Entonces, tiene pene, pues espera que tenga este comportamiento. Tiene una vulva, se espera que tenga este comportamiento inmediatamente. Y esto se va aprendiendo o interiorizando a partir de las instituciones sociales, que obviamente pues es la escuela, las instituciones de gobierno, la familia, los centros de culto. Ahí es donde se van reforzando estos roles. ¿Qué se espera de tu comportamiento? Y las tareas que realizan los hombres pues son vistas como más importantes, que tienen más prestigio y obviamente pues contra las que llevan a cabo las mujeres o las que se espera que llevemos a cabo las mujeres. Y me quiero detener en esta lámina porque si se fijan, para las mujeres se espera que tengan un rol reproductivo, mientras que para los hombres un rol productivo. Las mujeres se espera que nos quedemos en el espacio doméstico, en la casa, y los hombres en el espacio público. El trabajo se espera que sea no remunerado, obviamente el que se hace en la casa no es remunerado, mientras que el trabajo que es fuera pues es remunerado. Que nos dediquemos a los servicios y cuidados de personas, mientras que los hombres se dediquen a la toma de decisiones, a las responsabilidades, a todo lo que tiene que ver con el poder. Y pues obviamente dentro de la casa y del espacio donde se espera que nosotras nos desarrollemos, pues se espera una mediación y una subordinación.
mientras que los hombres pues tengan autoridad y dominio. Y esto también es en el espacio público. Los roles esperan que tengan unos estereotipos, o sea, las etiquetas y comportamientos y expectativas que se depositan en estos roles. Se espera que se desarrollen a partir de unos estereotipos y esto se traduce en cómo esperan que seas como mujer y cómo esperan que seas como hombre. Y por lo tanto, ¿qué puedes ser y qué puedes hacer o no hacer siendo hombre y siendo mujer? Y esto ahorita lo vamos a ver, impacta en el espacio público. Ahora, el problema es cuando estas etiquetas que tú tienes o estas expectativas que tú de forma personal y también social te haces de forma imaginaria, que se supone es el comportamiento que debe de tener un hombre y una mujer y lo que puede hacer o no hacer respectivamente, cuando esto se vuelve la norma, eso te margina y obviamente no te permite acceder libremente a tus derechos, a desarrollarte plenamente. Ahora, cuando hablamos que tiene que haber una perspectiva de género, nos referimos a que podamos identificar cuando estamos ante un servicio, ante un diálogo, ante una atención, por ejemplo, o una situación, si se está haciendo a partir de tu derecho o se está haciendo a partir de un prejuicio. Las mujeres no deben de andar solas en la noche. ¿Por qué? Los hombres tampoco tendrían que andar solos en la noche. Entonces eso es un prejuicio, ¿sí? Las mujeres no deberíamos usar pantalón, si se fijan la imagen. Históricamente se esperaba que nosotras no usáramos pantalón y después minifaldas, o que los hombres usen mallas y faldas. ¿Se fijan? Entonces, los estereotipos y los roles van cambiando con el tiempo, se van modificando con la cultura, con la historia, con las necesidades. Y eso puede generar que tú puedas acceder o no libremente a tus derechos. Entonces, lo que decíamos, el hecho de que tú tengas que salir a trabajar o quieras salir a trabajar, si tú no lo puedes hacer libremente porque las luminarias, porque el transporte público, porque los horarios, porque la guardería, porque un sinfín de cosas, todas esas... esa forma de ver la ciudad a partir de no tú como mujer te limita. Han habido cambios en la realidad y varios de estos cambios, por ejemplo, es una mayor participación de mujeres en el mercado laboral. Pero ahí no termina el asunto, sino esta era una vez que tienes el tema laboral, pero también tienes el trabajo doméstico, porque la división de tareas en la casa no se ha equilibrado. Entonces tienes que llegar a tu casa también a hacer qué hacer. Se han incrementado los hogares monomarentales o bien con padres ausentes. Entonces, si las tareas no se dividen, pues obviamente todo eso te queda a ti como mujer. Se han incrementado obviamente las necesidades de tener cosas accesibles, de cuidado y del espacio. Entonces, si tú no analizas esto y no lo tienes claro, pues obviamente tus necesidades como mujer, jefa de familia en un hogar monomarental, pues choca con la estructura física actual. Entonces, el espacio laboral y el equipamiento están dispersos, no son accesibles. Y obliga a las mujeres a crear redes de apoyo entre mujeres para atender las necesidades de una ciudad que no está planeada y que está concebida a partir de prejuicios y de una discriminación. El espacio no es neutral. El espacio público, quienes realizan la planeación urbana, tienen el poder de poder invisibilizar o visibilizar problemas, necesidades, roles, a poblaciones y obviamente garantizar o no la accesibilidad a estos espacios. Por ejemplo, quien haya construido esta calle, por ejemplo, esta banqueta que vemos aquí, con un poste en medio de la banqueta que de por sí es reducida, pero además tiene pasto, no están homologadas todas esas banquetas, pues yo no necesito que quien haya construido eso me diga que es inclusivo.
no necesito que me diga que no hace en su imaginario que las mujeres llevamos carriolas o que existen personas adultas mayores que tienen la necesidad de utilizar y no andar rampeando o brincando estos obstáculos. Entonces, no es necesario que me digas que no te imaginas a muchas personas o a ciertas poblaciones en el espacio público. Tu propia construcción me hace saber que tienes un prejuicio y que haces discriminación en el espacio público. No nos imaginas en el espacio público. Por ejemplo, abajo podemos ver una cancha que tiene unas bancas en el calor de Tijuana. No me puedo imaginar a población adulta mayor sentándose ahí a dialogar, o a las mamás o a los papás, cuidando o utilizando de forma democrática el espacio con ese calor. Y además al fondo se puede ver, digo, no sé si alcanzan a ver en la imagen, pues que para poder ingresar están unos montículos de tierra. Entonces, si tú tienes una discapacidad y quieres utilizar el espacio, olvídate. ¿Y qué decir de esta imagen, de este fraccionamiento, donde no veo ningún, por ejemplo, digo, es corta la imagen, pero no tienen hospitales, no tienen guarderías, ese espacio público pues es tierra. Entonces volvemos al punto de no es neutral. Y en el momento en el que tú solo te imaginas que los hombres van al trabajo y necesitan rutas eficientes, y ahorita vamos a hablar sobre eso, para llegar a su trabajo, entonces a toda la demás población y sus necesidades se están invisibilizando. Las mujeres y los hombres utilizamos obviamente el espacio de forma muy distinta. Tendemos a crear barreras históricas, simbólicas, imaginarias, y dejamos de utilizar ciertos espacios porque hay la historia de que en aquel lugar violaron a una joven, o en aquel lugar desaparecieron a una compañera, o intentaron robar a una niña o a un niño, o está muy oscuro y estoy dispuesta a caminar 5 cuadras para este lado izquierdo, aunque de esta manera sabemos de forma recta llegas más rápido. Pues estoy dispuesta a no hacer eso con tal de no pasar por ese callejón oscuro y tardarme 15 minutos más para llegar a mi casa antes que pasar por ese lugar oscuro. Evidentemente eso genera una autolimitación. Y si en el espacio donde vivo está totalmente oscuro, desarticulado, pues se genera un, comillas, toque de queda. Nadie me dijo que no puedo salir, pero si no quiero ponerme en desventaja o en riesgo, pues obviamente no utilizo el espacio. Entonces esto da lugar a que yo piense que no encajo, a que soy diferente, soy ajena al espacio diseñado, a que mi cuerpo está fuera del lugar. Y entonces eso genera un sentimiento de marginación, de no tener o poder estar ahí, en el espacio público o en esas calles o en esas colonias. Por ejemplo, si existe libre tránsito, si yo quisiera andar caminando y viendo las casas por la Chapultepec, ¿cuántas veces no hemos visto que le hablan a la policía porque hay gente extraña caminando? Eso deriva, volvemos al punto, en temas de prejuicios. Y hay cientos de casos. Entonces, los cuerpos sin sentido que están en un espacio en el que no deberían de estar, pues obviamente se vuelven campos de batalla. ¿Y a qué me refiero? Pues que son personas susceptibles a ser violentadas, me refiero a las mujeres, a ser criminalizadas y obviamente discriminadas. ¿Qué hacías en ese callejón oscuro? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué hay un callejón oscuro por el que yo no puedo transitar? ¿Se fijan cómo tenemos que darle vuelta a las cosas? Ahora, el derecho de las mujeres a la ciudad pues implica acceder y utilizar el equipamiento, la infraestructura que ya existe, poder habitar la ciudad. Pero no solo eso, sino a poder participar en la definición, en la creación de este espacio, o bien si ya está, ya vivimos aquí y ¿qué creen? Cambiaron los ciclos de vida o las necesidades, pues a la recreación de este espacio. ¿Para qué? Pues para que se ajuste a las nuevas necesidades de esta población que vive en este lugar. Esto contribuye a fortalecer también el sentido de pertenencia. Entonces, no solo es a usar la ciudad y a poderla cambiar, modificar, ajustar, sino también a crear este sentido de pertenencia que es muy importante. Estamos hablando de
planear a partir de tus necesidades diarias. Eso se nos olvida. Entonces, por eso vuelvo al punto. Hombres que no cocinan, hombres que no utilizan la clínica, hombres que no ejercen su paternidad responsable, pues no se enteran de que todo está muy lejos y que obviamente tomar el transporte público implica varias tomas de transporte público a un mismo costo. Y obviamente en el momento en que empezamos a generar empezamos a mapear y empezamos a construir a partir de las necesidades diarias, pues construimos y fortalecemos vínculos afectivos y el tejido social en la comunidad, se empieza a generar comunidad. Si se diluye este sentido de pertenencia, pues también el derecho al goce de la ciudad. Y lo más importante, digo, todo es sumamente importante, pero todas estas modificaciones en el espacio deben permitir eliminar las brechas de desigualdad para que entonces yo como mujer y cualquiera como hombre también pueda desarrollarse en sus distintas esferas y roles. Si algo de lo que está en la ciudad no te permite eso, entonces es una ciudad diseñada a partir de prejuicios y genera discriminación. Ahora, las mujeres, como parte de nuestros derechos, digo, igual de los hombres, pero digamos, en este tema de garantizar nuestros derechos, está el derecho a la participación y a la participación política. Entonces, participar implica, pues obviamente, que se me escuche y que se me tome en cuenta en los espacios públicos. Estamos hablando de comités vecinales, de comités de prevención, de consejos ciudadanos, de todas las formas, digamos, formales e informales de asociación donde yo pueda participar y hacer notar mis necesidades. Y esto se puede hacer a través de 4 momentos y es una fantástica herramienta para la planeación con perspectiva de género. Una es a partir del empoderamiento, de la creación de grupos y también de las entrevistas individuales para conocer las necesidades de la comunidad. 2, realizar un diagnóstico del entorno cotidiano, cómo utilizan las mujeres el espacio público, cuáles son sus necesidades. 3, es propuestas de transformación. Una vez que tú ya conoces nuestras necesidades, ya pudiste ver cómo hacemos uso del espacio público, es muy importante que un grupo técnico, junto con las mujeres, y el grupo técnico obvio puede incluir mujeres, trabajen juntas, para incorporar estas mejoras en diferentes momentos, en diferentes escalas, y esto contribuya a su calidad de vida y por ende a la de su familia. Y también que participen durante la evaluación de este proceso. Ahora quiero recalcar esto, ojo, hay que eliminar las barreras de paternalismo, de yo vengo a enseñarte cómo quieres las cosas. O autoritarismo, tú quieres un puente, van a construir un puente y aquí a nadie se le va a preguntar. Entonces, pues las mujeres van a decir, pues ahí está un puente, que quién sabe quién dijo que queríamos un puente, quién necesita un puente y además ni siquiera lo podemos subir, traemos el mandado, traemos la carriola, traemos a los chamacos, nadie puede subir ese puente, por lo tanto, no se utiliza el famosísimo puente, o bien que vienes con la actitud de Aquila o el conocedor del tema soy yo, y por lo tanto te vengo a decir o no te voy a preguntar cómo nos vamos a organizar o cómo se va a diseñar la ciudad. Si tú vienes con estas actitudes, pues obviamente esto no te permite valorar el conocimiento que tienen las mujeres sobre su territorio. Y eso al final pues es inteligencia social. Durante la planeación urbana es crucial considerar que en el hábitat se realizan todas estas actividades, no unas, todas. Una es el tema de la productividad, que es el trabajo remunerado. 2, todo el tema de la reproductividad, que me refiero al cuidado, al tema personal, el ocio, el deporte, el arte, tu desarrollo. Y todas las actividades comunitarias que implican la mejora de esa comunidad, generar comunidad, asociarnos. Entonces, durante la planeación urbana,
se da más importancia a las actividades que tienen que ver con la productividad y se crean espacios funcionales. Y me refiero a comillas funcionales porque funcionales ¿para quién? Entonces, si el 51% de la población son mujeres, somos mujeres, y de ese 51%, la mitad se dedica a temas de cuidado, pues entonces, si el espacio no contempla actividades reproductivas, o sea, de cuidado, ocio y comunitarias, perdón, no es funcional para el 51% de la población. Ahora, realizar estudios cuantitativos o demográficos está fantástico, hay que conocer quiénes viven en este lugar, pero es insuficiente porque tenemos que conocer de forma cualitativa cuáles son las necesidades específicas, cuál es el comportamiento diario de estas personas y por lo tanto lo que necesitan. Pues puntos muy importantes para considerar para esta inclusión con perspectiva de género, pues obviamente es que el espacio público se tiene que pensar como relacional. El espacio te tiene que brindar autonomía y socialización. Por ejemplo, las banquetas anchas. De verdad me llama mucho la atención. Bueno, si en Tijuana te encuentras algunas banquetas, eso ya es un triunfo. Pero el segundo triunfo es que estén anchas para que las mujeres y los hombres puedan hablar. Nosotras, la cultura, somos muy platicadores y nos damos el tiempo para detenernos a hablar en la calle. Y te quedas estorbando en la calle. Entonces tienen que ser banquetas multifuncionales. Obviamente barandillas y rampas, volvemos al punto, si tú no pones esto, pues no es que no me digas que no salga, pero la construcción está diseñada para que no lo haga. Pasos peatonales, decimos, bueno, es que las y los peatones en Tijuana, pues ya no respetan, se avientan, pero pues también es como toda la cultura cívica que implica los pasos peatonales, la semaforización, etcétera, está tremenda. Bancas con sombra, de verdad es un triunfo ver bancas y sin sombra. La señalización, no sabes a dónde vas, de dónde vienes, cuál es el nombre de la calle, dónde están los servicios de emergencia o importantes alrededor. Carriles de ciclistas con señalización, porque también te encuentras con carriles de ciclistas que piensan que es como que todo el mundo se detenga, como si ellas y ellos no pertenecieran, como también al conglomerado, y también tienen que tener como detente, tiene preferencia la o el peatón. Espacios para ser utilizados democráticamente. Si no es un parque, tiene que ser un espacio donde consideres la multiplicidad, la diversidad de personas que viven en este lugar. Y también mercados para trabajo no formal. Sabemos que más del 60% de las mujeres nos dedicamos a temas de servicios y muchos de estos servicios son no formales. Entonces, en el momento en que no consideramos estos, pues se hace uso de la banqueta, se pone el puesto en la banqueta y eso no va a dejar de ser. Simplemente hay que considerar que esto es una realidad, fuera máscaras y construyamos espacios apropiados para que se pueda llevar a cabo este desarrollo y obviamente un tema de economía con las mujeres. Pues infraestructura y transporte público. Las mujeres utilizamos el transporte público más que los hombres y caminamos. Ahora, realizar traslados más complejos porque vamos a dejar a los niños a la escuela, que hacer trámites, que al tema del trabajo. Y el transporte público está pensado como para hombres que toman su transporte de su casa a su trabajo y del trabajo a la casa. Y obviamente el costo, pues en esos trayectos cortos, para las mujeres, pues en Tijuana, por ejemplo, me estoy imaginando, 19 pesos por el Boulevard Díaz Ordaz, pero el tramo es corto, pues otros 19 pesos y así sucesivamente. Viajan acompañadas con personas que carecen de autonomía, por lo tanto tienes que pensar que el transporte implica niñas, adultos mayores, etcétera. Importancia de identificar patrones, rutas y movimientos, no todo en línea recta. Las mujeres hacemos otros trayectos y cada recorrido es exclusivo para una función, o sea, el tiempo que te toma no te permite realizar diversas actividades y el costo pues ni se diga. La proximidad entre viviendas, servicios y empleo. Es importante diseñar o pensar
que los servicios, el equipamiento, todo lo que tiene que ver con cuidado, tiene que estar considerado en tu periferia inmediata. No que una persona se dedique a andar haciendo los paseos de la casa, que generalmente tiene que ser la mujer, más el trabajo, o mejor no trabajes. Y obviamente la vivienda no se piensa en tus ciclos de vida, sino que se piensa que nunca vas a envejecer y por lo tanto no necesitas un cuarto, por ejemplo, en el piso primero. Y eso genera pues que las personas adultas mayor o duerman en el sillón o duerman en la parte de arriba y sea todo un drama familiar el que tengan que bajar y subir esas famosísimas escaleras. Entonces la vivienda no está pensada para ampliarse su crecimiento y desarrollo de los diferentes ciclos y etapas de vida. Atender sus distintos roles. La seguridad en el ambiente urbano, pues miedo a la violencia sexual, ese es algo primordial para las mujeres, poder ser vistas, atender el espacio y que siempre tenga gente. Hay lugares que se hacen muy bonitos como los de la foto, pero si no tienen gente y solo son comerciales, son un espacio que después volvemos al punto, no puedes volver a transitar porque te puedes poner en riesgo. Equipamiento de proximidad, todo lo que decimos, guarderías, centros comunitarios, tiendas, policía y servicios de salud cercanos. Obviamente la participación desde el conocimiento urbano, visibilizar la vida cotidiana y la participación plural de diferentes mujeres. Y algunas propuestas, no sé cómo ando de tiempo. Por un lado es la planificación que compatibilice las tareas cotidianas de cuidado con el trabajo remunerado y que esto sea un costo pagable, lo que decíamos del transporte público. Mejorar la percepción de seguridad a partir de trabajo con redes y visibilizar los problemas de percepción que tiene que ver con invertir en espacios que consideran inseguros, garantizar iluminación, visibilidad, vallado en terrenos baldíos, trabajo comunitario para sensibilizar sobre esto de la doble jornada y de la importancia de dividir los trabajos. Ampliar las banquetas multifuncionales, tienen que ser multiusos, y carriles para las bicicletas y las patinetas, porque he visto en el bando de policía y buen gobierno, tanto de Mexicali y no me acuerdo en el de Tijuana, que esperan que las personas que andan en patineta, mujeres, hombres, no anden en las banquetas o en las plazas. Bueno, pero tampoco puedo andar en el carril de los carros o cómo, o en dónde se imaginan, o no existas, ¿sí? Entonces, si va a haber un carril de bicicletas, pues también considerarlo entonces para las patinetas o cómo va a ser esa relación amor-odio entre las bicicletas y las patinetas. Mejorar la accesibilidad en el transporte. No olvidar que las mujeres utilizamos bolsas, llevamos bolsas de mandado, niñas y niños, personas a nuestro cuidado o bien que estamos embarazadas y que requiere tiempo para subir y bajar. Entonces, cuando te ponen 5 segundos para bajar del Metrobús, en el caso de la Ciudad de México, o el de la Calafe está histérico porque te estás tardando para bajarse, entonces no está ese transporte diseñado para su uso inclusivo. Categorizar estudios de movilidad, de cuidado para mejorar los traslados, lo que les decía, todos los servicios de cuidado tienen que estar en el espacio inmediato de las mujeres. De lo contrario, nos estamos dificultando la calidad de vida y el desarrollo de nosotras como mujeres. Semáforos que consideren los tiempos de desplazamiento lento. Eso es muy importante. De verdad pareciera que no hay población adulta mayor o mujeres embarazadas o mujeres con niñas y niños caminando por la ciudad. La ciudad está diseñada para quienes tienen carro. Autonomía y libertad de movilidad. Volvemos al punto. Si no hay rampas, con poca pendiente, porque ponen unas rampas que pareciera que son para quienes están haciendo skate o que están haciendo BMX. De verdad las reto a que con una silla de ruedas o con una muletas puedas andar por ahí o siendo persona adulta mayor. Y barandillas cómodas, porque también ponen unas que de repente te quedas, de verdad no saben que se hacen pequeñas, nos vamos haciendo pequeñas las personas adultas mayores. Y esto es un triunfo. Vivienda, equipamiento debe estar armonizado con los horarios, las características y la localización de los servicios. A mí me ha tocado trabajar con mujeres oficiales
y entonces sus horarios de trabajo no coinciden con los horarios, por ejemplo, de las guarderías. O qué decir también de las mujeres que trabajan en oficinas, que tienen unos horarios de salida que no coinciden ni con los horarios de la escuela ni con los horarios de las oficinas. O, por ejemplo, si vas a hacer un trámite administrativo, ahorita se está impulsando el e-government, entonces puedes hacer muchas cosas por internet, pero hay otras tantas o no tienes acceso al internet, que son en unos horarios que nada tienen que ver con los horarios de salidas y entradas de las oficinas, de las maquiladoras o de los servicios, por ejemplo, vuelvo al punto de las oficiales. Y todos los servicios de cuidado, pues nada tiene, no están cerca. Entonces eso te obliga a desplazarte. Y ya para concluir, con esto termino. Los problemas, esto tiene que ser un problema político de todas las personas, a todas nos tiene que mover y preocupar, porque parece que la ciudad está diseñada para que una persona trabaje y otra realice todas las actividades administrativas, personales y de cuidado. Construir espacios deseados te permite conectarte con los recursos y con lo cotidiano, deja de estar peleado. Generas comunidad, vida colectiva, construyes la defensa, la apropiación y dominio de ese territorio. Obviamente todo eso genera confianza, intimidad, afianza las redes de pertenencia y posiciona la agenda de las mujeres que, si se fijan, si tú eres un padre responsable y te haces cuidado de tus hijos, pues obviamente el que la guardería esté cerca, el que el servicio de salud esté cerca, el que el transporte público considere las subidas y bajadas de personas que no van solas, pues también te impacta a favor y permite la ocupación y reivindicación de los espacios. Por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Silke. A continuación, toca el turno de nuestro siguiente invitado. Antes, me permito compartir con ustedes lo siguiente. Luis Alfonso Herrera Robles. Es licenciado en Sociología con maestría en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es doctor en Ciencias Políticas y de Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Realizó cursos de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Ha realizado estadías de investigación en la Universidad de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Quito, Colombia. Cuenta con la publicación de varios libros, entre los que destacan Los procesos laborales de los jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2017-2018, Tendencia del nuevo precariado, La ciudad posible y cambios transformacionales en el siglo XIX. Actualmente, es profesor investigador del programa de Sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, colaborador del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos en El Paso, Texas. Queda con ustedes el doctor Luis Alfonso Herrera Robles. Muchísimas gracias por la presentación a la compañera Leticia. Y bueno, yo empezaría por agradecer la invitación que hace la Universidad de Tijuana a través también de un colega y amigo, José María Ramos, y saludo a quienes nos acompañan y comparten. Y agradezco mucho a la colega de La Parra por esta exposición que me antecede y que voy a aprovechar para complementar lo que voy a proyectar y a compartir. También al rector, al doctor Jesús Ruiz Barraza, muchísimas gracias. A Jenny Marmolejo por confiar en mi persona y esperando que para los estudiantes y colegas lo que aportemos aquí en realidad resulte interesante. Bueno, voy a compartir pantalla y me dicen ustedes si ya la visualizamos. Pero antes de esto y de discutir el tema, quiero hablar de manera grosso modo de las grandes preguntas que el urbanismo contemporáneo se está haciendo frente a un sinfín de malestares ambientales, de malestares urbanos, sociales, económicos y sobre todo por temas de seguridad. Y hoy día, pues, ante una pandemia que nos ha generado una nueva crisis, que es una crisis
de salud que hasta antes era inédita en la historia de la humanidad en términos recientes. Habíamos tenido otras pandemias hacía siglos, pero en términos contemporáneos se nos presenta como algo inédito. Bueno, frente a todo este escenario de estas crisis o esta policrisis, que es una gran crisis que incluye crisis ambientales, sociales, las crisis de las instituciones económicas y las crisis que se añaden, pues está dentro de todo esto la crisis de la vivienda y de los equipamientos en términos urbanos. Creo que ha habido un esfuerzo en los últimos 40 años quizás por los organismos internacionales y podemos llamarlos desde el ONU Habitat, ONU Mujeres y otras, digamos, agencias internacionales que se han empezado a preocupar por lo que está pasando en nuestras ciudades intermedias, pequeñas y grandes concentraciones y asentamientos humanos. Bueno, una de las preguntas que los colegas, que académicos se empiezan a hacer es ¿cómo hacer ciudad en el siglo XXI? Y quizás una pregunta que yo incluyo a esta gran pregunta de cómo hacer ciudad en el siglo XXI frente a todos estos malestares es cómo hacer ciudad desde la periferia. Cuando muchas de nuestras ciudades en América Latina y el Caribe siguieron un modelo de desarrollo urbano que le llamamos de expansión periférica, que partía de un centro o de una centralidad histórica y a partir de esta centralidad histórica de manera concéntrica iba creciendo y desgraciadamente históricamente a todos aquellos recién llegados, llámese migrantes, los condenaban a vivir en los márgenes o en las periferias urbanas. Este modelo que siguió América Latina de expansión periférica, pues contrasta mucho con otros modelos de desarrollo urbano, en el caso, por ejemplo, de Europa, que son ciudades que tienen mayor concentración, mayor densidad, que son ciudades compactas y que además abaratan y dejan de encarecer la vida para los ciudadanos, pero también para las autoridades, abaratan los servicios, el alumbrado, el agua potable, y sobre todo el transporte público, por el tema de las distancias. Entonces, estas preguntas de cómo hacer ciudad en el siglo XXI, cómo hacer ciudad desde la periferia, cuál es el modelo de desarrollo urbano nuevo ante el fracaso o la crisis que ha hecho aguas nuestros modelos latinoamericanos de expansión periférica y que han pasado de ser ciudades de campesinos a ciudades de pobres históricamente, como lo dice el doctor Fernando Carrión, y que frente a estos malestares y a estas policrisis, pues ahora recientemente, en años pasados, en el 2016, ONU Habitat hizo una gran convocatoria en Quito, Ecuador, y de ahí, de una reunión grande, me tocó estar, pero más bien en el Hábitat 3 alternativo que organizó la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y se estuvo haciendo una revisión de la propuesta oficial que hacía ONU Habitat para crear la nueva agenda urbana y para reforzar la Agenda 2030 del año 2015 con sus 17 objetivos para el desarrollo sostenible. En realidad, en el caso de ONU Habitat y la nueva agenda urbana, terminan siendo una buena guía, creo yo, para orientar los esfuerzos en todo lo que es materia de desarrollo para las ciudades. Y ahorita vamos a ver, en el caso de los objetivos del desarrollo sostenible, se vuelven también herramientas útiles para los gobiernos locales a nivel estatal y federal para pensar cómo ordenar territorialmente sus espacios, sus ciudades y evitar estos crecimientos caóticos que generan dispersión, que generan muchísima exclusión y sobre todo desigualdades urbanas. Estamos generando muchas desigualdades urbanas que no son otra cosa más que desigualdades de tipo estructural que terminan convirtiéndose en violencia estructural. Ya había hablado la compañera La Parra desde la perspectiva del género, el tema de mujer y ciudades, y cómo muchas veces de entrada excluimos a buena parte de la población al momento de generar planes y programas de desarrollo urbano en nuestras ciudades. Bueno, dicho esto, pasaría a un segundo momento y yo voy a compartir algo que puse
como nombre la importancia del urbanismo y la planeación participativa en el desarrollo local desde abajo. Tanto el desarrollo regional como el desarrollo local, creo yo que debe ser construido desde abajo y debe de estar permeado por lo que ahora llamamos urbanismo participativo o urbanismo ciudadano, que debe de incluir esto que decía quien me antecedió en la palabra, la maestra de la Parra, debe pensar obviamente en las mujeres, pero también en los niños, en los adultos mayores, en las gentes con capacidades diferentes y una serie de grupos vulnerables que habitan los espacios urbanos. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la planeación participativa para el desarrollo local, para construir un desarrollo local desde abajo? Pues yo creo que la planeación participativa debe poner en el centro de toda o de cualquier tipo de actuación urbana la vida de los habitantes que están en estos espacios y en estos territorios que se van a intervenir. Y en ese sentido, los esfuerzos se deben de orientar a convocar a la población a participar de manera activa durante el proceso del diseño del plan de actuación o del mismo proceso cuando arranca el diseño urbano por parte de una institución o de una autoridad que lo va a promover. Desde el primer momento debemos garantizar el derecho a la consulta previa ante cualquier actuación urbana o intervención social o comunitaria, sea también de materia ambiental. Aquellos que impactan de manera directa o indirecta, tenemos que darles el derecho a la consulta previa, debemos de informar de qué manera va a cambiar su contexto, su entorno, su espacio urbano, su territorialidad, para que ellos se sientan incluidos y darles la mayor cantidad de información para que estos objetivos del desarrollo sostenible en realidad lleguen a buen puerto. O sea, desde el primero, que tiene que ver con el fin de la pobreza, hasta las alianzas, que es el 17, para que todo esto pueda tener frutos, pasando por una multiplicidad de esfuerzos, deben para mí estar vistos desde el urbanismo participativo, desde un urbanismo de tipo ciudadano, para poder contestar a estas preguntas de cómo hacer ciudad en el siglo XXI. Ya un gran académico, Boaventura de Sousa, nos decía que uno de los problemas de las ciencias sociales contemporáneas, de las humanidades y también del urbanismo y de la planeación urbana es preguntas fuertes con respuestas débiles. Y creo que tenemos muy buenas preguntas, pero tenemos que empezar a dar buenas respuestas a estas preguntas. Bueno, ya comentaba algo sobre la Agenda 2030. Sabemos que fundamentalmente lo que se pretende es generar un cambio en las formas, en estos modelos de desarrollo urbano, casi siempre tratando de erradicar la extrema pobreza para generar sociedades más incluyentes, sostenibles en el tiempo, incluyentes y siempre basadas en derechos. Uno de los esfuerzos que se hizo en ONU Habitat, en el Hábitat Alternativo 3, en Quito, en el 2016, fue que estas agendas, estas guías, como la nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, incluyeran el tema del derecho a la ciudad. Pero no solamente el tema del derecho a la ciudad, sino una serie de derechos urbanos que van desde el derecho a la iluminación, el derecho a la conectividad, el derecho a la movilidad urbana, el derecho a la accesibilidad universal, el derecho a la monumentalidad. Las personas, sobre todo en los barrios marginados que viven en las orillas, tienen el derecho a las monumentalidades, tienen derecho a espacios públicos de calidad y una serie de derechos urbanos que, más allá de los derechos sociales, económicos y culturales que han planteado los grandes convenios internacionales o interamericanos, tenemos que garantizar ahora como derechos humanos de cuarta generación los derechos urbanos. En la medida que garanticemos los derechos a la iluminación, a la accesibilidad universal, a la movilidad, a la conectividad y toda esta serie de derechos urbanos, vamos a lograr tener mejores ciudades. Y los primeros que se deben de comprometer son aquellos que se van a encargar de los asuntos públicos de las ciudades, que son
los alcaldes o las alcaldesas, los presidentes municipales, las presidentas municipales, los gobernadores, que van a orientar los desarrollos urbanos territoriales, que van a tratar de ordenar los territorios, y son ellos los primeros que deberían designar estas cartas del derecho a la ciudad y de esta serie de derechos urbanos para orientar lo que estamos llamando el gobierno urbano, que no es otra cosa que el gobierno de la ciudad. Bueno, en términos generales, esta agenda invita a todos los estados a desarrollar estrategias nacionales, locales, de desarrollo sostenible, con metodologías y procesos altamente participativos, poniendo siempre en el centro a los ciudadanos. Bueno, de los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 y de la nueva Agenda Urbana, pues para mí han sido o han terminado convirtiéndose desde mi experiencia urbana, como sociólogo urbano, como encargado de planes y programas de un organismo descentralizado como el Instituto Municipal de Investigación y Planeación en Ciudad Juárez, que se dedica a desarrollar todos aquellos planes de ordenamiento territorial, pero también aquellos programas y proyectos y planes de actuación a escala urbana, pero también a escala barrial. El barrio es muy importante, la microplaneación participativa. Tenemos que agarrar como punto de partida esta Agenda 2030, estos objetivos del desarrollo sostenible y esta nueva agenda urbana. Pero más allá de eso, también tenemos que ver todo el tema de la normatividad, que empieza desde la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, hasta los reglamentos de construcción de cada ciudad, pasando por una serie de reglamentos municipales de desarrollo urbano, hasta las leyes que se emanan del Estado. Entre ellas, quizás para mí una de las más importantes en los 2 últimos años en Ciudad Juárez, en materia de reglamentos y en materia de legislación urbana, ha sido la creación, la publicación y puesta en marcha de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, lo cual celebramos porque ahora nos obliga, y yo digo, yo ya no estoy participando dentro de este organismo descentralizado, pero en mis 4 años contemplamos apegarnos a toda la normatividad existente sin vulnerar los derechos de las personas. Y estas leyes nos invitan a convocar no solamente a la población adulta, sino a trabajar con los niños. Porque los niños son aquellos que están pensando el gobierno de la ciudad, pero nunca les preguntamos. Y quizás son los niños los que en muchas de estas escalas, de microescalas urbanas, son los que conocen su contexto, su entorno urbano, que saben dónde están las problemáticas, porque con su bicicleta, su patineta o su andar son los que más recorren y viven la ciudad. Entonces, no involucrar a los niños en la planeación y el desarrollo urbano es un error garrafal. Tenemos que tomar la palabra a los infantes, a nuestros niños, a nuestras niñas, para poder nosotros tener la mirada y que cuando nosotros como planeadores o desarrolladores urbanos podemos proponer 3 o 4 soluciones a un problema, los niños tienen hasta la capacidad de visualizar hasta 15 o 16 posibles soluciones. Esa es la manera en que ellos proyectan la ciudad. A esto lo estamos llamando, yo lo he estado llamando últimamente como la inteligencia de la ciudad. Ahorita hablaba la colega de la inteligencia social. Yo sigo mucho estos procesos de innovación social que terminan siendo la inteligencia de la ciudad. Y la inteligencia de la ciudad no solamente se encuentra en estos reglamentos, en estas leyes, en estas agendas internacionales, sino que uno tiene que ir al barrio, trabajar a microescalas sociales, a microescalas urbanas, familiares, comunitarias, para entender a qué nos referimos con la inteligencia de la ciudad. ¿Cuáles son los procesos que están innovando los propios pobladores, los vecinos, frente a una multiplicidad de problemáticas que van desde la incidencia delictiva, pasando por homicidios, feminicidios, violaciones, asaltos, robo a transeúnte, casa habitación? Entonces, todo esto, las respuestas, creo yo, las hemos recibido de los barrios, de los ciudadanos, de los niños. Esa es para mí la inteligencia de la ciudad. Y que la inteligencia de la ciudad también está en los organismos públicos, en los organismos descentralizados, en las asociaciones civiles,
en los fideicomisos, en las fundaciones, en las academias y sobre todo en las instituciones gubernamentales que tienen estos equipos técnicos profesionalizados para estos ingenieros de los que hablaba el rector, que tienen que dar respuesta eficiente. Entonces tenemos que contrastar las soluciones que plasma la gente desde las comunidades, desde sus barrios, con estos equipos técnicos, como ya se dijo ahorita, y concatenarlos y hacer un empalme y una colaboración de tal manera que la solución nos comprometa y nos cubra a todos. Bueno, pues no obstante de tener en cuenta estas agendas, estos instrumentos finalmente terminan siendo globales y de lo que hablan son de estrategias a nivel de diseño global, donde de manera simultánea van a coexistir una infinidad y multiplicidad de historias locales. Es decir, la agenda urbana, la agenda 2030, los ODS terminan siendo diseños globales, pero que involucran una multiplicidad de historias locales. Ahorita se hablaba en Tijuana, yo voy a estar hablando de Ciudad Juárez. Cada uno tiene su historia local con un diseño global. Entonces hay que ver y hay que, como se decía antes en los años 80, los 90, desde Brasil, desde el sur, que se decía pensar lo local y actuar global, o a la inversa, pensar global y actuar localmente. Pues es esto de los diseños globales con historias locales. Así hay que empezar a pensar en nuestras ciudades del siglo XXI, donde no veamos a las ciudades como el problema, sino la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución, ¿verdad? Porque casi siempre a las pobres de las ciudades terminamos culpándolas de todos, cuando la ciudad ya no debe ser el problema, sino la solución. Bueno, pues de mi experiencia urbana, desde la microplaneación y el diseño participativo, esta palabra es muy fuerte, es muy comprometedora cuando uno no solamente como investigador, cuando ya hace investigación aplicada o diseño participativo, es que no seamos los profesionistas, los cuerpos multidisciplinarios, los que desde un escritorio dibujemos o proyectemos la ciudad, sino de todos los resultados, de toda la información que hemos recogido desde abajo. Por eso es desarrollo local desde abajo. Entonces la gobernabilidad y la gobernanza, el gobierno urbano, no van a ser posibles si no hacemos estas metodologías y estrategias participativas. Bueno, pues creo yo, como principal experiencia urbana, estos puntos, es de suma importancia dar el derecho a la consulta previa a la ciudadanía ante cualquier tipo de intervención social, llámese comunitaria, ambiental o de actuación urbana que impacte de manera directa o indirecta a poblaciones o comunidades. La microplaneación participativa lo que permite es el involucramiento directo de los actores sociales, políticos, ambientales y comunitarios en el proceso de la planeación desde el primer momento de su diseño, ¿verdad? De su elaboración hasta la implementación. Las metodologías participativas son las más adecuadas para este tipo de planes y programas de desarrollo urbano, sobre todo en la microescala barrial, a nivel de barrio. Las ventajas de la microplaneación participativa para este tipo de urbanismo ciudadano o de urbanismo participativo, como se le empezó a llamar, sobre todo en la experiencia colombiana, serían algunas que yo trato de rescatar desde mi punto de vista personal. Uno, los planes de desarrollo urbano van a ser el producto de un intenso proceso participativo y de consulta. Son sostenibles en el tiempo, eso lo hemos empezado a ver, el tema de la sostenibilidad, que se sostengan en el tiempo y que sean sustentables ambientalmente. O sea, cuando hay un proceso de involucramiento de la población, desde la primera etapa de la política urbana, ambiental, social, desde la política pública, hemos visto que suelen ser más sostenibles y sustentables. Dos, los planes de actuación barrial a escala urbana son legitimados y defendidos por la población una vez que sus propuestas y necesidades fueron tomadas en cuenta e incorporadas a las acciones públicas o a las acciones urbanas. O sea, el gobierno urbano tiene que ver con acción pública, con acciones urbanas, pero que para mí el gobierno urbano no puede ser pensado de otra forma más que como el gobierno de a pie, el gobierno de calle. O sea, tenemos que construir gobiernos,
en nuestro estado, en Chihuahua, en su estado, Baja California, donde me encuentro ahora en Campeche, en los tres hay la coincidencia de que va a haber procesos electorales, va a haber cambio de autoridades estatales, va a haber cambio de autoridades locales. Entonces, creo que quienes pretenden gobernarnos y ordenar nuestros territorios y los espacios que habitamos, deben de asumir el compromiso de hacer estos gobiernos de calle y de hacer estos gobiernos de a pie, a estas microescalas. 3. La microplaneación participativa, con sus metodologías, dan fuerza y contundencia a los gobiernos urbanos para poner a discusión los asuntos públicos de la ciudad. Para mí, que estudié ciencia política, me decían mis profesores en Barcelona, me decían, gobernar es dirigir. En su acepción más económica y más básica, gobernar es dirigir. Entonces, gobernar es encargarse de los asuntos públicos de la ciudad, pensando de los gobiernos desde lo local hasta el Estado, hasta la formación del Estado. Entonces, aquellos que no pueden y que tienen ciudades caóticas es de que no están gobernados. Lo que hay es desgobiernos de la ciudad. Entonces, una forma de revertir lo que hemos vivido hasta la fecha es regresar a esto que llamaba la compañera de la Parra, estos proyectos de proximidad, ¿verdad?, de acercamiento con la población, consultarlos y preguntarles, ellos que viven en la ciudad, que tienen la inteligencia de la ciudad, que nos digan cómo lo planteamos técnicamente, le damos una proyección técnica que tenga viabilidad, que tenga pertinencia técnica, profesional, para desarrollar estos planes y programas. Y finalmente, la inteligencia de la ciudad que se encuentra en sus barrios y colonias se va a ver complementada con los perfiles técnicos y profesionales de las instituciones de gobierno, que era lo que mencionaba anteriormente. Y los ejemplos de planes de actuación a escala barrial con microplaneación participativa, que es el que les voy a compartir ahora, que había compartido anteriormente, pero ahora le estoy dando otra entrada, son el plan de renovación y recuperación urbana de los 7 barrios históricos de Ciudad Juárez, que contempla 7 núcleos, 7 viejos barrios, donde el fondo de la ciudad dependió mucho de estos barrios, de la Chaveña, el Barrial, la Colonia Centro, que es la parte más vieja, el primer cuadro de la ciudad, la Bellavista, la Colonia Exhipódromo, la Colonia Obrera y el Monumento. Este fue un plan que se realizó en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ciudad Juárez. Me tocó ser el coordinador general del proyecto y siempre agradecido con la confianza del director general, el doctor Álvaro Roberto Mora Palacios, quien desde un principio confiaba en estas metodologías de tipo participativa, que muchas veces hay resistencia en estos organismos, en estas instituciones, porque una vez que incorporamos a la población, no sabemos qué va a suceder. Les damos la palabra, le damos la voz, le damos la participación, pero tenemos que tener una muy buena metodología participativa para que no nos desborde, porque la gente tiene muchísimas necesidades, está muy fastidiada, que está muy enojada. Entonces tenemos que llevar una metodología muy bien pensada para que pueda funcionar al momento de su implementación. Bueno, con la participación de un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros civiles, hidrólogos, de ingenieros de vialidades, urbanistas, ambientalistas, demógrafos, geógrafos, cartógrafos, por supuesto yo en mi calidad como sociólogo urbano, psicólogos sociales y diseñadores urbanos y del paisaje. Toda esta gente se encargó y nos acompañó para la elaboración del documento final. Bueno, pues la estrategia metodológica obviamente parte de la microplaneación participativa, de estas metodologías de participación-acción con la población. Esta nos la fuimos inventando una colega y un servidor, la maestra Tania Reyes, que precisamente egresó de ahí de Mexicali, de la Universidad Autónoma de Baja California, que son compañeros de ustedes. Hizo su maestría allá en Mexicali y regresó pues muy entusiasmada a Ciudad Juárez y nos pusimos de acuerdo, empezamos a pensar estas metodologías
nos complementamos con los compañeros de ahí del instituto y las compañeras que hicieron observaciones muy valiosas, y esto es lo que, a esto fue a lo que aterrizamos para trabajar en campo. Incluía observación participativa, entrevistas a profundidad, talleres de trabajo, cartografías significantes, sobre todo con niños, que son técnicas que vienen más de la antropología urbana, y recorridos patrimoniales por el barrio, que eran de varios tipos, recorridos de reconocimiento, recorridos sensoriales y recorridos patrimoniales que le pusimos imaginando un futuro. Y posteriormente las actividades a realizar metodológicas pues fueron seleccionar un barrio, hacer un diagnóstico, un buen paquete estadístico de diagnóstico antes de entrar a campo, saber quiénes eran, cómo vivían, cuántos son, cuántos hombres, cuántas mujeres, la incidencia delictiva desde hace 10 años, donde se cartografió por parte del equipo de estadísticas, de geoestadísticas del instituto, cada esquina de atropellamientos, de homicidios en los últimos 10 años, de robos, o sea, un trabajo muy intenso de acompañamiento de parte de los compañeros de economistas y que se dedican a la estadística y a la informática. Bueno, los recorridos de reconocimiento era la primera etapa, ahorita los van a ver, los recorridos sensoriales, que es cuando entramos en contacto con población, y los talleres de planeación participativa para identificar problemas, soluciones y recomendaciones para el diseño participativo, y pues pasar a los recorridos patrimoniales, que eran marchas, son marchas urbanas con la población, donde la gente va caminando junto con nosotros, con los técnicos o los planeadores, y nos van diciendo los personajes, la memoria histórica, quién vivió ahí, dónde vivía Juan Gabriel, dónde trabajó Juan Gabriel como mesero, el Charro Abitia, dónde se ponía a cantar, y es un tema de patrimonialización. Hay que patrimonializar nuestras ciudades. Tenemos una densidad muy baja patrimonial. Guadalajara, el Distrito Federal, la Ciudad de México ahora, pues tienen una alta densidad patrimonial, a diferencia de muchas de nuestras ciudades donde ha habido muchos eventos históricos que han marcado un hito en la historia de nuestro país desde la frontera, y no estamos enterados. Y esa es la inteligencia del barrio, y no la dice. Bueno, pues empezando por los recorridos de reconocimiento, se hacían estas infografías que son parte del diagnóstico, la cantidad de población total, más de 28,000, casi 500 hectáreas que recorrimos, como 170 veces caminamos en esos años, caminamos una cantidad de veces los barrios, el tipo de equipamiento de salud, equipamientos culturales, educativos, o sea, la incidencia delictiva, como les decía, y cuestiones demográficas, económicas. Se hizo un gran diagnóstico, y como muestra ahí, se hacían en el recorrido de reconocimiento levantamientos, se hacía un barrido de suelo urbano donde identificábamos los usos de suelo urbano, comercial, habitacional, equipamiento, vialidades, baldíos, casas abandonadas, y esto que está ahí enseguida de la infografía, pues es un ejemplo de cómo quedaba ya, esta es la colonia chaveña, cómo quedaba los usos del suelo. El amarillo obviamente es el predominante porque es el uso habitacional, seguido de las vialidades que conforman casi siempre una cuarta parte o más de una cuarta parte de lo que es el espacio urbano del barrio. Y bueno, estos son algunos ejemplos de esos recorridos de reconocimiento. Éramos un equipo muy pequeño, por eso nos vemos muchas veces en las fotos, no es que seamos fotogénicos, sino que éramos un equipo de 10 personas, 12 personas que estaban bajo mi cargo en el instituto, y nos empezamos a acompañar de diseñadores urbanos y del paisaje, estudiantes de licenciatura que iban en cuarto o quinto semestre, a los cuales les estoy muy agradecido, a Jonathan, a Daniela, que aprendieron, pero también nos enseñaron mucho en el proceso. Por ahí hay algunas chicas de arquitectura, estudiantes. Teníamos 2 estudiantes de arquitectura, como 4 estudiantes de sociología, a Vanessa, que fue de las que empezó desde un principio con nosotros, y a otros compañeros de otras carreras que nos acompañaron. Bueno, pues estos son ejemplos de, antes de partir, usamos mucha cartografía en los recorridos,
íbamos haciendo los levantamientos y posteriormente, después de estos recorridos de reconocimiento, que hacíamos estos levantamientos, que era una primera entrada al barrio, no entrábamos en contacto con población, empezábamos unas 2 semanas después los recorridos sensoriales, donde ya entrábamos directamente a abordar a población, tocar casa por casa, abarrotes, tortillerías, ferreterías, todo tipo de servicios donde nos ayudaran a colocar estos cartelitos informativos de dónde sería nuestro taller participativo, que acudiera la gente, les dejábamos información, flyers, en las tiendas nos ayudaban a difundir la información. Y quiero decir, porque la ley electoral no permite ya que peguemos información en los postes, en el equipamiento del mobiliario urbano, pero pasábamos inmediatamente al día siguiente que se llevaba a cabo nuestro taller a recoger todo lo que habíamos pegado. Eso quiero aclararlo, ¿eh? O sea, fuimos muy cuidadosos en todos los temas de normatividad. Los talleres, después de los recorridos de reconocimiento y los recorridos sensoriales, llevábamos a cabo nuestros talleres de planeación participativa. Nos tocó un año muy rudo, como a Tijuana quizás el año pasado y antepasado, no nomás por el COVID, sino porque había la incidencia delictiva en estos barrios, eran los barrios junto al suroriente de la ciudad donde había mayor, la tasa de homicidios era muy alta. Muchas veces íbamos hacia el barrio y teníamos que irnos hacia otro porque nos llamaban y nos decían que había habido, pues no sé, homicidios, escaramuzas, balaceras, o que había amanecido un muerto en un baldío. Entonces los compañeros de estadísticas nos decían, no vayan ahí, está pasando esto, o los agentes de vialidad, de tránsito, o como estábamos con gobierno municipal trabajando muy coordinadamente, ellos mismos cuando entrábamos a la zona nos decían, Alfonso, llévate el equipo porque hoy no hay condiciones para trabajar. En esas condiciones tuvimos que trabajar durante 2 años en los barrios, pero con un reconocimiento porque la ciudadanía, a pesar de todas las veces que ha pasado ahí en las campañas y todo esto, hay un sinsabor de la población, pero todavía nos recibió y nos dio muchísima información. Identificábamos problemáticas levantándolo con la cartografía. Trabajábamos talleres para niños y talleres para adulto por separado. Eso es lo único que separamos. Todo lo demás iban siendo adulto, entraban a un taller. No seleccionamos subgrupos de jóvenes, mujeres, no. Por el tiempo y no traíamos recursos. Esto quiero decir que no hubo recursos más que los propios del instituto. No hubo financiamiento, no tuvimos techo financiero. Fue la voluntad de estos 10, 12, 15 estudiantes de la Autónoma Ciudad Juárez, más el personal con el que contamos en LIMIP, el esfuerzo que se realizó. Y como pueden ver en las imágenes, se trabajó mucho a nivel cartográfico, con los adultos, se señalaba, se hizo levantamientos de dónde faltaba alumbrado público, las alcantarillas, los malos olores, dónde había incidencia delictiva, picaderos, o sea, muchos temas se abordaron y todo eso está cartografiado en los planes de actuación. Después terminamos con una plenaria, donde, como se ve en la imagen de arriba, donde cada una de las mesas que participaba, empezaban los niños, compartía lo que ellos creían que eran los problemas y las posibles soluciones. Al final de estas metodologías, después de varias semanas o ya no, incluso meses, pasábamos otra vez a hacer un recorrido patrimonial comunitario, estas marchas urbanas con la población, donde ellos caminábamos unas 2 horas y cuando había alguien con alguna discapacidad, en los muebles, en los vehículos del instituto, desplazábamos a las personas para no excluirlas de estas marchas urbanas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos, tenemos muchísima evidencia fotográfica de los 7 barrios y estas son ejemplos de los talleres infantiles. Hicimos 3 en parques públicos abiertos, nos arriesgamos un poco porque creímos que había condiciones. Todos los demás se hicieron en centros o equipamientos educativos que nos facilitaron los directores. Pusieron mucho empeño las directoras y los directores para facilitarnos espacios controlados, seguros para la población. Algunas asociaciones civiles nos prestaron, algunos centros comunitarios participaron con sus espacios, pero sobre todo fueron escuelas primarias y de preescolar y varios parques públicos donde se aglutinaba la gente. Tuvimos muchísima participación, estuvimos muy contentos. Y estos son la cartografía que se trabajó a nivel
de los niños son cartografías participativas donde con etiquetas los niños marcaban primero los problemas y luego las soluciones. Si había falta de alumbrado, nos ponían ahí la falta de alumbrado con una etiqueta y luego nos ponían dónde querían que hubiera más alumbrado, espacios públicos, parques, vigilancia, juegos infantiles, o sea, una infinidad de equipamientos y de mobiliario urbano que teníamos en estas etiquetas. Bueno, se hizo también tablas de soluciones y de problemas, se jerarquizaban, ellos votaban cuál era la más próxima a atender, y de ahí viene el tema del diseño participativo. Y les doy un ejemplo muy sencillo, porque a veces me cuestionaban mucho las autorregidores o las autoridades, colegas, decían, a ver, Alfonso, pero ¿qué es eso del diseño participativo? ¿Cómo se hace eso de...? Porque a veces creo que exageramos mucho y idealizamos mucho el diseño participativo. ¿Qué es? Bueno, pues para quienes nos están acompañando el día de hoy, es muy sencillo este ejemplo. El diseño participativo es aquel donde esta inteligencia de la ciudad, en este caso los niños que participaron en nuestros talleres, nos dan un dibujo, nos proyectan la ciudad o el espacio inmediato en su barrio que quieren, una estructura como se ve ahí para jugar con patinetas y una media luna para jugar con su bicicleta. Entonces, incluso si ven ahí la vialidad, hay una pelea y hay sangre, hay dos personas, o sea, todo eso nos proyectaban los chicos en el barrio. Y entonces, este es el mismo espacio, que es un baldío, ahí en una de las colonias. O sea, este dibujo es un baldío. Es un baldío, es un espacio baldío, un predio que está abandonado. Y los chicos, como les digo, nos ponían esta estructura que es para patinetas y esta media luna para bicicletas. Y ellos nos decían que eso es lo que ellos diseñarían como urbanistas, como futuros arquitectos. Entonces, lo que hacen los estudiantes que participaban con nosotros, porque ellos estuvieron en los talleres, eran obligados, yo los obligaba, muchachos tienen que ir para que tengan la sensibilidad de luego en la computadora proyectar lo que está en el dibujo de estas cartografías participativas. Entonces, si se fijan, lo que hicieron nuestros Jonathan y Daniela de manera extraordinaria, para eso están estudiando como profesionistas, es hacer estos renders donde lo que hacen es que ellos no están creando el diseño. El diseño es de los niños. Lo único que hacen es darle viabilidad, pertinencia, medidas, escalas, tipo de material, concretos, todo lo que debe llevar acabados. Y así es como quedaría. Una vez que el gobierno municipal o el estado o la federación diga, yo quiero comprometerme con la población y este diseño que es participativo, que es el resultado de una metodología participativa y donde hay consulta previa y se les da este derecho por ley. Y esto es lo que así quedaría la ejecución en ese baldío. Eso es diseño participativo. Entonces, pues tenemos muchos ejemplos. Yo sé que por tiempo no puse que es uno de los que más me gusta. Y estos son ya lo de las estrategias de intervención en términos de vialidades, porque nosotros estudiamos mucho los manuales de calles que sacó SEDATU de esta administración nueva que se está estrenando y los manuales de infraestructura verde que sacaron en Hermosillo los compañeros del INPLAN, del Instituto Municipal de Planeación de Hermosillo, que les quedó genial el instrumento, y nosotros nos apegamos a rajatabla a que estas vialidades deben de tener estructuras, tienen arborización, tienen que tener estructuras de captación a pequeña escala de agua, rampas, iluminación, o sea, mobiliario para la basura, o sea, nos apegamos a todo lo que marca el manual de calles y a todo lo que marcan los manuales de infraestructura verde y sobre todo el sistema normativo de equipamiento urbano que marca la extinta Sedesol, que hasta ahorita no se ha actualizado, pero ya es un manual como de los años 80 que ya toca actualizar. Y estas serían las estrategias de intervención para generar espacios, le llamamos parques de bolsillo, y que son como parte de este urbanismo que a mí no me gusta mucho, pero los muchachos, yo respeto porque a veces no coincidíamos urbanísticamente en los proyectos, en los planes, pero yo dejé que ellos intervinieran y fueran parte de, porque aparte prácticamente no le estábamos pagando y bueno, estábamos muy entusiasmados, ¿no? Ya ahorita se está haciendo una intervención en el Parque de la Chaveña, y la Pila de la Chaveña.
ha habido una controversia porque desgraciadamente a veces se entregan el plan de actuación con diseño participativo y ya cuando llega a la autoridad, a veces ellos no, digamos que no siguen a rajatabla lo que se les entregó como diseño, pero es una ventaja que ya se esté elaborando y yo espero que pronto ciudadanos y autoridades pues, puedan llegar a buen término y yo creo que así va a ser. Pero muchas de estas actuaciones urbanas, como está pasando en Ciudad Juárez con el BRT, con la nueva ruta troncal en Ciudad Juárez, hay mucha controversia, hay gente que se opone. Yo soy de los que los defiendo porque a corto plazo genera mucho malestar, muchas molestias, pero en largo plazo agradecemos estos megaproyectos de transporte urbano. Hay que defenderlos, pero siempre justificando. Y yo lo que sí les digo a veces a los colegas que trabajan estos megaproyectos es de que no olviden que si hay más consulta y más involucramiento y más participación ciudadana, va a ser mucho más fácil legitimar y defender los proyectos que cuando no la hay. Eso queda, por eso digo que son sostenibles en el tiempo y sustentables ambientalmente. Y bueno, aquí puse nada más 3 de los 7 barrios, son las portadas de los planes de actuación y cada uno de ellos trae pues desde los antecedentes, la incidencia, el diagnóstico, hasta las estrategias de intervención, que en cada barrio son múltiples y distintas, integrales, y pues los autores somos todos los que, como 15, 20 personas que participamos en el proyecto. Bueno, de mi parte, pues sería todo. Agradecer, si me extendí una disculpa, muchísimas gracias, pero como la colega sabrá, pues uno se apasiona con lo que le gusta hacer, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Herrera. A continuación, toma la palabra el doctor José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, para comentar sobre las opiniones vertidas aquí por nuestros invitados. Sí, muchas gracias. Encantado nuevamente de estar con ustedes. Un agradecimiento al rector Jesús Ruiz Barraza por esta invitación. Igualmente un agradecimiento a la maestra Silke de la Parra y al profesor Alfonso Herrera por estas magníficas presentaciones en las cuales nos dan cuenta de los retos, los problemas y algunas recomendaciones de política pública para tratar de solucionar los problemas. Por una parte, es importante destacar lo que comentaba el rector al inicio de este seminario, la importancia de construir ciudades con una gobernanza urbana. Y hay que destacar que hay un objetivo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que es el 10, que habla precisamente de la importancia de construir esas ciudades bajo esa óptica. De esa perspectiva, el planteamiento de la profesora Silke de la Parra abona a una preocupación que es central. Desde qué perspectiva se están construyendo estas ciudades y sobre todo si se están construyendo de una manera inclusiva, solidaria, que atiendan tanto a mujeres, pero también a grupos vulnerables. Entonces, desde ese punto de vista y un poco, hilando un poco la presentación del profesor Alfonso Herrera y todo lo que nos comentaba de Ciudad Juárez, una pregunta para el profesor Herrera sería de que si los desarrollos que ellos trabajaron en Ciudad Juárez tienen la perspectiva que plantea la profesora Silke de la Parra, porque pues esa es parte un poco de lo que queremos construir, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta la vulnerabilidad que caracteriza a estos grupos. Igualmente me pareció muy adecuado el planteamiento que los dos comentan, es el derecho a las ciudades. Pero aquí mi preocupación va en el sentido de que, o sea, ¿qué es lo que implica hacer eso? Es decir, en el ámbito de la planificación urbana, ¿realmente se está haciendo esa construcción de esas ciudades con esa perspectiva? Ahí es donde están mis dudas. Entonces, me parece igualmente muy importante y es una preocupación muy, muy loable lo que comentaba la profesora de la Parra en el sentido de esas brechas de desigualdad. Pero da la impresión que esas brechas constantemente se están reduciendo. Incluso una pregunta para el profesor que la Parra es que si ellos o el grupo, el colectivo que ella coordina, ellos han visualizado algunos cambios, por ejemplo, con mujeres que son alcaldes, ¿no? El caso, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que en su momento fue gobernado por una mujer. Y ahora igualmente sigue siéndolo. Ahí la pregunta es si se está visualizando cambios
en esa óptica que ella está comentando, sobre todo porque son temas que me parecen muy importantes, ¿no? Entonces, si no hubiera esos cambios con mujeres que están trabajando en la administración local o estatal, entonces el problema puede ser un poco más complejo y tendría que ver con las capacidades en la cultura de gestión a partir de las cuales se está construyendo o planificando las ciudades, ¿no? El tema que comenta, uno de los conceptos que me parece sensacional, imaginando la ciudad, vaya, pues sí es un tema importante, ¿no? Y sobre todo para las próximas generaciones, ¿no? El caso del profesor Herrera igualmente abona también a esta discusión del derecho a la ciudad, ¿no? Que me parece un tema relevante, lo asocia a los objetivos de desarrollo sostenible, creo que también debería ser una preocupación. Creo que el país tiene una serie de retos en la materia, sobre todo tomando en cuenta los desafíos que implicó en su momento la Agenda 21 y los objetivos de desarrollo del milenio en el 2000 y ahora los retos que nos está planteando el 2030. Desde esa perspectiva, una de las preguntas que se le puede formular al profesor Alfonso Herrera es que si tomando en cuenta esos rezagos que tenemos en materia de planificación urbana que vienen desde hace algunos años, sobre todo para estas ciudades fronterizas, realmente será viable corregir estas ciudades para hacerlas un poco en la óptica que comentaba la profesora de la Parra, es decir, hacerlas más inclusivas, más solidarias, más amigables, más respetuosas, sobre todo con los grupos vulnerables, ¿no? Me parece muy importante ese planteamiento de la inteligencia de la ciudad, ¿no? Que tiene ciertas diferencias con las ciudades inteligentes, ¿no? Que es un debate muy importante que se ha estado trabajando a nivel internacional, ¿no? La relación que plantea también me parece muy atinada, la relación y las interacciones entre gobernabilidad, gobernanza y el gobierno de las ciudades, ¿no? O el gobierno urbano, ¿no? Creo que son temas, sin duda alguna, muy importantes, ¿no? Y finalmente una pregunta para el profesor Alfonso, que si creo que uno de los modelos más exitosos de planificación urbana es el modelo de Medellín. ¿Por qué el modelo de Medellín, que de mi punto de vista tiene cierto parecido con el caso de Tijuana, no ha sido viable en nuestras ciudades fronterizas? Muchas gracias y adelante. Pues la compañera de la Parra, si gusta iniciar. Ok. Bueno, constantemente se comenta que ser mujer no es garantía. El que exista una mujer en un puesto de poder no es garantía de que esté de acuerdo o que esté sensible a las necesidades. Porque muchas veces para poder estar en un puesto de poder te tienes que masculinizar y tienes que demostrar que eres tan hombre como los hombres y por lo tanto no estás sensible con tus propias causas como mujer, ¿no? Te olvidas que eres mujer. Entonces, siempre hay que estarnos trabajando como mujeres para que quienes lleguen tengan esta perspectiva. Entonces, a partir de eso me gustaría mencionar que casualmente en la ciudad de Morelia nos tocó trabajar con la comisionada, que es la símil de Secretaria de Seguridad Pública. En este caso es una comisión de seguridad ciudadana. Y fue sumamente interesante porque esta comisionada, la doctora Julisa, al estar muy sensible al tema y al tema de violencia y a violencia estructural, etcétera, pues nos permitió trabajar de una manera extraordinaria. Y quiero decir esto porque si tú no estás comprometida con el tema, pues evidentemente no permites que las cosas avancen. Una cosa que identificamos, por ejemplo, es que las oficiales, por eso les daba este ejemplo de las oficiales, al igual que los hombres oficiales, tienen unos horarios de 24x48, 12 por unos horarios tremendos, y si tienen actividades que impliquen garantizar seguridad a la comunidad, pues en ese momento tienen que dejar sus actividades, su otro rol de familia, y se tienen que arrancar inmediatamente a su labor que les están solicitando. Entonces, las guarderías y el equipamiento y toda la infraestructura no está diseñada para que, por ejemplo, en este caso, las mujeres oficiales puedan desempeñarse de manera adecuada. Entonces, ellas decían, mira, nosotros rentamos una casa, nosotros conseguimos a alguien que nos cuide a las niñas y a los niños, y yo te juro que trabajo tranquila, pero no estoy tranquila pensando que mis hijas e hijos salen a las 3 de la tarde y mi horario de salida es a las 7 de la tarde.
Entonces, por eso hablamos de la homologación del tema trabajo, transporte y todo el resto del equipamiento. La otra situación que se presentó, que también fue fantástica, fue poder trabajar con población joven, como también comentaba el doctor Herrera. Resulta que en una comunidad donde se presentaba discriminación con población joven, se pudo trabajar con ellas y ellos, pues nuestro tema era todo lo de prevención de la violencia de género, y dentro de eso identificaron que estaban siendo víctimas pues de discriminación y obviamente de violencia por parte de la institución, porque la comunidad no entendía sus nuevas prácticas urbanísticas o sus nuevas prácticas deportivas y le hablaban a la policía diciendo que había vagos en la comunidad. Entonces, pues ahí teníamos una lucha entre la comunidad y la policía. Entonces, junto con esta doctora Julisa, la comisionada, se logró que a partir de una necesidad de la población joven de reivindicar sus deportes, se hiciera un festival que duró más o menos unos 3 días. Y eso propició que toda la comunidad conociera estas nuevas prácticas y que niñas y niños se quisieran inscribir a estas actividades de los vagos de la comunidad. Bueno, la historia es que diseñaron, al igual que en Juárez, un parque de cómo les gustaría que fuera su espacio para su recreación, porque en ese momento hicieron ocupa de unos locales. Pasaron los años, dejamos de trabajar por el tema de la pandemia en esta comunidad, pero lo que hicimos fue vincular a la población joven con las autoridades, porque les decíamos, no es que yo hable con los adultos o las adultas, sino que ustedes se posicionen. Al año siguiente los buscan y les piden el plano el dibujo que tenían del parque que querían. Un año después acabamos la semana pasada de recibir una serie de mensajes donde ya va a arrancar el parque. Entonces se sentaron con la Guardia Civil, se sentaron con regidores y regidoras de cultura, de educación, de espacios públicos, se sentaron con la comisión para diseñar su espacio ideal, ¿no? Porque todo eran canchas de fútbol. Entonces, por eso comentaba que si hay mujeres sensibles en el subtema de discriminación, criminalización, y además esto se amplía a las otras poblaciones que también están siendo vulneradas en su uso de la ciudad, pues se pueden hacer cosas extraordinarias. Pero sí se necesita, además de ser mujer, pues tener voluntad política y estar interesada en ver las cosas con este nuevo enfoque. Bueno, a ver si logro recapitular todo lo que nos comentaba el doctor Ramos, pero sobre la pregunta de género, que si esta perspectiva está incluida en lo que se realizó, sí, o sea, porque teníamos compañeras y compañeros pues que no solamente es una cuestión de que les atraiga estas perspectivas, sino que creen en ellas y que nosotros como desarrolladores tenemos que saber que tenemos que incluirlas porque son parte de la solución a estos problemas, porque si no estaríamos empezando mal el tema de la participación. No sería participación ciudadana y no sería metodología participativa. Tienen que estar todos estos enfoques de derechos humanos, culturales, sociales y pues sobre todo el tema de género. Y sobre el rezago urbano, que si es posible llevarlo a cabo de estos 30, 50 años, pues vamos a tardar, pero tenemos que empezar ya. Y yo digo que la forma, el modelo centrífugo que seguimos de expansión periférica ahora tiene que ser centrípeta, o sea, de la periferia hacia el centro, y lo que tenemos que, una de las posibles soluciones, eso lo hemos compartido varios colegas en la ciudad, es crear nuevas centralidades urbanas, pero que sean realmente nuevas centralidades, no solamente financieras o comerciales, sino que sean integrales, que tengan cultura, salud, esparcimiento y todo lo que tenga que ver y que atraiga a todas las poblaciones. Entonces, sí es posible, y la forma de empezar estos modelos más centrípetas, más que centrífugos, es el regreso a la ciudad existente, o lo que le han llamado la ciudad construida, porque a veces queremos hacer ciudad sobre la ciudad o hacer ciudades fuera de la ciudad para arreglar las cosas, y lo que tenemos es muchos baldíos. En Juárez, hasta, no recuerdo ahorita, era como un 30% de baldíos dentro de la ciudad. ¿Para qué construir más ciudad si tenemos una cantidad, un porcentaje altísimo de baldíos
tenemos más de 100,000, 110,000 viviendas abandonadas. Entonces, ¿para qué queremos construir más ciudad? O sea, es partir de la ciudad existente, de la ciudad construida. Ese es el modelo centrípeta que se está trabajando ahora como corriente en América Latina. Y el tema de los derechos urbanos, pues tienen que signar. Yo siempre, nosotros como profesionistas, lo sabe, pues todos los que estamos aquí compartiendo, tenemos que insistir con quienes finalmente se van a convertir en el hombre o en la mujer que va a llevar los asuntos públicos de la ciudad. Tenemos que incidir, tratar como académicos de incidir en ellos, tratar de presentar proyectos, y se necesita mucha voluntad, mucha humildad y sobre todo que a quien va a gobernar la ciudad le duela la ciudad. A alguien que gobierna la ciudad y no le duele la ciudad no va a hacer nada porque no le duele. Entonces yo siempre, es la palabra que uso, es que a usted le tiene que doler la ciudad para que a partir de ahí la sienta. Es un tema sentipensante. No solamente hay que pensar la ciudad, hay que sentir la ciudad. Como nos decía Orlando Falsborda desde Colombia, es un tema sentipensante, ¿no? El padre fundador de la sociología en América Latina, ¿no? Orlando Falsborda. Entonces, lo otro que comentaba sobre los derechos urbanos, pues yo siempre les digo que tienen que signar una carta, como hay una carta internacional y sumarse del derecho a la ciudad, donde desde el primer día la administración, el cabildo y el que lleva los asuntos de la ciudad, el gobierno y la gestión urbana de la ciudad, se comprometa públicamente a que si no es posible del todo, va a tratar en la medida de lo posible a acercarse a este conjunto de derechos urbanos y que se vea el esfuerzo durante sus 3 años de administración. Pero bueno, más allá de eso, pues pudiéramos seguir y seguir. Y no sé si contesté a las preguntas. Y de nuevo, gracias por la invitación. Muchas gracias, Silke. Muchas gracias, Alfonso. Rector, adelante. ¿Quiere hacer comentarios? Bueno, pues sí, yo tengo muchos comentarios que hacer. Las dos exposiciones son magníficas de dos profesionales en intervención social, con una obra fundamental y que yo la resumiría en que ambos partieron con distintas metodologías, pero a partir de la búsqueda de las necesidades sentidas de la comunidad. Me parece que faltó la búsqueda de los bienes naturales. Yo ocupé una dependencia que realmente me la asignaron porque pues yo era un profesor, un exitoso director de una preparatoria muy importante, la más importante de provincia, la Lázaro Cárdenas, la única preparatoria federal que existe, y quisiera carrera política y me mandaron a una dependencia donde iba a haber dinero, pensando que así yo me armaba para hacer carrera política. Pero era una dependencia que tenía el 4% de participaciones federales que le correspondían a todo el estado, estaba etiquetado a esa dependencia el 4%. Tenía más participaciones que el propio municipio de Tecate. Y me propuse hacer una obra de transformación de Tijuana. Tijuana hasta entonces, cada vez que llovía, se llenaba de montículos de tierra porque los arrastraban todos los cañones hacia el centro. Ahí mismo donde está el cañón K, bajaba cualquier cantidad de tierra y se bloqueaba. Hicimos un estudio sobre todos los cañones y nos trazamos una tarea desde las 5:10, bueno, un poco más hacia la mesa todavía, 2, 3 obras, las 5:10 hasta la colonia Lázaro Cárdenas, y resolvimos el problema de los sólidos que se acumulaban con las lluvias. Lo resolvimos de una manera muy sencilla, poniéndole piso al agua. Poniéndole piso al agua, tan sencillo como eso. Poniéndole piso de concreto a todos los cañones. Y aparte, produjimos una transformación de la comunidad extraordinaria, pero lo hicimos a partir de la participación de las personas. El programa era el programa de empleo, programa nacional, y
no nos fuimos con los llamados líderes que existen en todas las colonias, los que se hacen cargo de todas las obras y piden dinero para todas las obras, sino hicimos un muestreo de quiénes eran los verdaderos líderes naturales. A partir de una elección en la que llegaba la gente, escribía el nombre del primero que votaba, del que creía que era el mero confiable, y el que seguía votaba y le ponía una rayita si votaba también por él o anotaba otro. Y total, el que iba teniendo más rayitas era el líder natural. Normalmente nunca ganaban los líderes tradicionales que estaban ahí enquistados, que líderes de las colonias, en fin. Y emprendimos una gran tarea, le pusimos piso de concreto a todos los cañones. Vinculamos cañones como el cañón Johnson, por ejemplo, con la Pancho Villa, que tenían que rodear hasta frente al HUD para salir al centro. Le dimos una salida rápida al centro. Construimos mucho más de 50 kilómetros de calles de concreto y resolvimos el problema de los asolmes. Cuando los funcionarios del sector público, de obras públicas, se pusieron celosos, fueron con el gobernador, le dijeron, oye, pero que Barraza algo está haciendo, creo que está haciendo trampa, porque qué casualidad, que es el primero al que le mandan los recursos. Y es el primero que termina las obras y termina todas las obras. ¿Cómo le hace? Está haciendo trampa. Además, manda proyectos donde dice que está libre el cañón Johnson, por ejemplo, y hay una casa en medio. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, dijo el gobernador, oye, va a haber una reunión de gabinete y te van a tirar. No te preocupes, gobernador, es que el agua le quita los tarugos a los ingenieros. Yo construyo por donde viene el agua y no voy a mandar el proyecto a la Secretaría de Programación y Presupuesto diciendo que está una casita en medio, no me lo van a aprobar. Para cuando llegó el proyecto allá, yo ya había quitado la casa, había agarrado un terreno baldío, una ladera que había muchos, se había construido el doble de casa y el doble de terreno y todo el mundo contento. Y así hicimos una obra extraordinaria. Nunca tuve acuerdo con el gobernador para que me aprobara la obra. Fue muy respetuoso conmigo. Me le anduve escondiendo al principio porque andaban presionando para que hiciera una calle donde no era. La hice donde era y un día me dijo, oye, qué rampota hiciste, gigantesca, qué bárbaro, qué rampota. Pues sí está muy bien, ¿verdad? Pues sí está padrísima. Pues esas voy a hacer muchas. Me quedó una pendiente que está pendiente de la UABC, de la calle lateral que lleva hacia los estacionamientos. De ahí tenía proyectado construir una vialidad rápida por el barrio en donde mataron a Colosio. Una vialidad rápida con 2 carriles centrales, 2 laterales, 2 puentes para comunicar a ambos lados, que saliese a donde baja el Boulevard Cuauhtémoc cuando viene el aeropuerto y pasa por debajo de la vía del tren, ampliar el espacio que tiene actualmente, y en 3 minutos sacaríamos a los estudiantes de la UABC que hoy siguen batallando para salir. Y además los que fueran aún más allá, a playas de Tijuana, podrían salir más rápido si se construía el Boulevard Zapata y se conectaba con uno de los puentes que planteábamos escribir. Pero me dijeron, no, esa es una obra muy grande, esa la tenemos nosotros en el proyecto, no, es un atrevimiento. Total, nunca la hicieron. Pero hice otra muy grande que se llama Carlota Sosa, que es el nombre de la esposa del primer gobernador constitucional de Baja California, Braulio Maldonado, una calle de 24 metros de ancho que bordea todo ese cañón y que le da salida a todas las colonias que llevan hacia Otay. También conectamos 2 calles de Otay hacia el río y construimos una cantidad enorme de
de calles y de rampas. Ya me decían el profesor rampas, porque construimos muchas rampas y resolvimos el problema de vialidad. Por ejemplo, el Cañón K lo construimos hasta donde termina, en la Pancho Villa, como una vialidad alterna. El otro cañón que está cuando sale uno para irse por la calle Novena, Cañón Guerrero, también lo construimos hasta donde termina, con piso de concreto. Es decir, producimos una transformación de la ciudad, como producimos una transformación de la ciudad dotando de purificadoras de agua para que la gente no tuviera que comprar el garrafón fuera y descargara su agua en Tijuana, en Ensenada, en San Quintín, en el Valle Mexicali. En el Valle Mexicali construimos albercas populares que le decíamos que era simplemente meterle una barda a donde descargan los pozos de agua el agua y luego darle una salida, y en lo que se hacía el encharcamiento, pues la gente se metía ahí y la gozaba. Hasta yo me metí una que otra vez ahí con la plebe. Entonces, se puede hacer muchas cosas cuando se tiene imaginación social y compromiso social y se tiene honestidad. Yo construí un 30% más de la obra presupuestada. ¿Por qué? Porque en los cañones, ahí como la ven, pues te encuentras con que hay una señora que tiene 10 casas de renta. No sabe qué señora va a ser gratis, pero para lo de un lote, no para los demás. Los demás tienen que pagar usted el costo, porque le vamos a mejorar, va a cobrar usted más renta, va a hacer todo. Y la gente, toda la gente se sensibilizó y pagó. Así que con esa lana extra, en lugar de engordarla yo y clavármela, como era la meta de quienes me querían impulsar, la metí a la obra, hicimos mucha más obra. Sí se puede. Me ha emocionado mucho escucharlos a los dos, porque tienen una gran sensibilidad social, un gran compromiso, y eso se requiere en el servicio público. El servicio público es para servir a la comunidad, es para servirse. Y me van a decir, bueno, ¿y de dónde hizo la universidad el profesor si no robó cuando fue funcionario? Pues muy fácil. Después de estar en promotora, un día el gobernador me habló, me dijo, ¿sabes qué? No puedes seguir ya con todo el programa de obra que traes. ¿Por qué? Porque en México están ordenando que seas presidente del PRI estatal. Pues luego dejan ir a buscar mi credencial, porque no creo que tenga. Pero en fin, me fui al PRI estatal. Y por diferencias que hubo al final, dejé el PRI a mitad de la campaña de Salinas y me insistieron que ocupara puestos, otro puesto y otro puesto. Y finalmente el último que me ofrecieron fue que fuera director general de Produxa, otra vez donde había mucho dinero. Acepté con la condición de desarrollar la segunda etapa del río con los mismos parámetros urbanísticos de la primera etapa del río, porque yo conozco muy bien el programa del río. El programa del río que se hizo a partir de sacar yonques de carros y personas que vivían ahí a las que se les pagó mucho dinero, se fueron a vivir a la Chapultepec después de que les pagaron sus lotes donde tenían su casita ahí en el río. Se hizo con mucha responsabilidad social, y realizar la segunda etapa del río para mí era una gran ilusión. Hablé con los propietarios que tenían más o menos un título valedero, les dije, ¿saben qué? Vamos a entrarle, van a poner su tierra, van a recuperar el 25% de la tierra, el 50% de la tierra vendible que se recupere, más o menos el 25% de su superficie, perfectamente urbanizada, va a producirles 10 veces más de lo que vale ahora su terreno. Todo el mundo estaba de acuerdo. A los invasores que estaban ahí los convencí que se iban a ir a la salsa aguada, que les iba a decir les iba a hacer un pie de casa y se iban a ir. Y uno que otro que andaba rejeo, pues sí, dije al gobernador, te vas tú a cazar borregos y marrones una semana y para cuando regreses yo los acomodo, te aseguro que no va a torcer el cuello a ninguno. Solamente voy a llevar camiones recogiendo las cosas de todo el mundo
con sus llaves y la presión social va a ser enorme, se van a tener que ir. Bien, quedó muy bien. El día que iba a tomar posesión, que estaban aquí los funcionarios de México con las actas firmadas de entrega de la tal producta, me dijeron, sí, pero no puedes hacer tu proyecto. ¿Cómo que no puedo hacer mi proyecto? No, porque queda poco tiempo. No, sí, ¿cómo no? ¿Cómo el dinero ya me metí a las tripas de la empresa? Hay 15 millones de dólares y hay tantos miles de millones de pesos de los pesitos de Miguel de la Madrid, pero que también contaban. Claro que hay con qué hacerlo. Pues no puedes hacerlo, convéncete, ya estuviste en promotora, no tienes activos, es tu oportunidad, hay muchos terrenos de los que tú puedes echar mano, en fin. Perdóname, pero yo no le entro así. Mejor que el señor gobernador me firme un permiso de un fraccionamiento de una señora, madre de familia, de un exalumno mío de la preparatoria Lázaro Cárdenas, en Rosarito. Me ha pedido que yo se lo administre y yo me voy a poner a administrar ese fraccionamiento y con eso voy a resolver mis problemas de sostenibilidad económica. Pues total, aceptaron y cuando hice mi primer fraccionamiento, pues realmente gané lo que no pensaba ganar y compré un pequeño edificio que estaba ahí en donde ahora está el CUT y de ahí me fui para arriba, invirtiendo todo lo que resulta del CUT en obra, contratando créditos y desarrollando la universidad. Hoy me tienen bloqueados, no lo van a creer, desde hace más de 12 años me tienen bloqueado el ayuntamiento. Después de tantos fraccionamientos que hice, sentimos que teníamos ya pulpita y compré un gran terreno en Playas de Tijuana para hacer un desarrollo de primera y me lo tienen bloqueado. El único con permiso lo tienen bloqueado, no me dejan construir el fraccionamiento y me han quitado cuando menos los últimos 10, 15 años de mi vida activa de producir, de ampliar la universidad, de comprar los terrenos aledaños, de hacer otros campus. No me lo han permitido porque no me han dejado hacer un fraccionamiento al que yo metí todo lo que había ganado. Pero en fin, son cosas del destino. De alguna manera se va a arreglar y no crean que los de Morena, porque llegaron al poder, me resolvieron el problema. Al contrario, el alcalde que salió me hizo la peor de las traiciones, la peor de las traiciones habidas y por haber, y me pretendió bloquear. Esperamos que se desbloquee el fraccionamiento. Lo único que tienen que permitirme es construir 150 metros lineales de un bulevar de 24 carriles, de 24 metros de ancho, para unir a pavimento y fraccionamiento. Y por no permitirme construir en vía pública, bajo mi costo, ese tramito, no me dejan arrancar mi fraccionamiento. Pero no hay que perder la esperanza, todo se va a resolver. Quise platicarles esto porque me emocionó mucho realmente lo que sostuvo, lo que postuló, las ilusiones que sembró entre los estudiantes Ilke de la Parra y Alfonso Herrera. La verdad, les felicito, conserven esa sensibilidad social, ese espíritu de servicio, esa comprensión de los problemas de la comunidad, porque así es como se deja huella. Las felicito, muchas gracias y declaro terminado este foro. Felicidades. Muchas gracias, maestro. A nombre de la Universidad de Tijuana, agradecemos la participación de nuestros invitados especiales y el acompañamiento de las personas que se unieron a través de Zoom y nos siguieron por la transmisión en vivo por Facebook. Muchas gracias a todos y a todas. Los invitamos y les recordamos que la próxima semana continuamos con este Foro Noroeste con el tema Energía Renovable y Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. Bien.